Bien, ese sonido que acaban de escuchar es el aviso de que esta, esta sesión está siendo grabada, ¿sí? Vamos a agregarlo por si alguien después se suma. Bien, lo primero que vamos a hacer es, les voy a compartir esta cita, perdón, este glosario de citas que les subí al aula y que nos van a permitir ir recorriendo esta primer parte. Habíamos hecho algunos comentarios introductorios, hoy iniciamos formal o estrictamente la unidad número 2, que está ligado, es decir, que está pensada para la lectura, para el análisis exhaustivo de la ideología alemana. Vamos a arrancar, yo les decía que uno de los objetivos del seminario 1, es la lectura en conjunto de la obra para poder ir haciendo como una especie de exégesis o de vinculaciones del contenido de esa obra para permitir ensanchar la comprensión que podamos tener de la obra objeto del seminario, en este caso de la ideología alemana. Me parece a mí que es un poco dificultoso que nos pongamos a leer a través de una videoconferencia. Si ustedes creen lo contrario, me dicen, y la clase pasada perdón, la clase pasada, bueno sería, ¿no? Bueno sería que podamos volver el tiempo. La clase que viene, hacemos como algunas especies de lectura, pero hoy me pareció que lo mejor sería ir siguiendo el desarrollo del libro a partir de una serie de citas que fui identificando, que fui extrayendo previamente, que es lo que le subí al texto, al aula virtual. A ver, el texto, no sé si lo tienen, también convendría que lo tengan, ya sea en su versión digital o en su versión impresa. También convendría que de aquí en más, en cada sesión de videoconferencia, tengan el texto a mano, ¿sí? Así también van siguiendo o van haciendo las marcas necesarias en función de lo que vayamos comentando. Sí, profe, tenemos a mano. Perfecto, muy bien. A ver, lo primero con lo que nos encontramos en la ideología alemana es con un prólogo que nos pone en situación. El prólogo siempre en cualquier obra es como esa palabra preliminar que lo que busca es contextualizar una obra. En este caso, el prólogo cumple esa función y nos mete de lleno en cuál va a ser el mecanismo de trabajo de Marx para esta obra. Entonces, arranca con una frase bastante conocida de la ideología alemana, del prólogo, que es la cita número 2 que ustedes tienen. Ahora vamos a volver a la cita número 1, la cita número 2 que tienen ahí. Está citado por la paginación de la edición de Losada, que es esa que está citada ahí, digamos, pero es el prólogo de cualquiera de las obras que tienen. Arranca con esta cita que dice: los seres humanos se han formado siempre, hasta ahora, ideas falsas acerca de sí mismos, de lo que son o de lo que deberían ser. Han organizado sus relaciones conforme a ideas de Dios, del ser humano, etc. Los productos de su cabeza se han emancipado de su autoridad. Los creadores se han humillado ante sus criaturas. Liberémoslos de las quimeras, ideas, dogmas, seres imaginarios, bajo cuyo yugo decaen. Rebelémonos contra esta dominación de los pensamientos. Y aquí viene la otra parte importante.
Enseñémosles a cambiar estas ilusiones por pensamiento que corresponden a la esencia del ser humano, dice el uno, a tener una actitud crítica con ellas, dice el otro, a quitárselos de la cabeza, dice el tercero, y la realidad existente se derrumbará. Esta es la crítica, es decir, con esto arranca Marx su libro. Esta es una crítica que Marx hace a lo que él va a denominar los jóvenes hegelianos o los neo-hegelianos. Toda la ideología alemana está pensada como una crítica a estos jóvenes hegelianos o los neo-hegelianos. ¿Quiénes son? A ver, no podemos meternos por una cuestión aquí de tiempo, obviamente, a hablar sobre Hegel. Algunos ya habrán tenido la dicha o la desdicha, depende de cómo le ha caído, de conocer a Hegel en alguna de las materias que ha cursado. Para quienes no lo conocen, muy rápidamente y casi como no se debiera hacer, Hegel es un filósofo alemán del siglo XIX. Es la máxima expresión de lo que se conoce como el idealismo. Era alemán, por eso se lo conoce como el máximo exponente del idealismo alemán, y genera un sistema filosófico, un sistema de pensamiento en el cual el desarrollo de la historia de la humanidad obedece al desarrollo de lo que él denomina el espíritu absoluto. Es decir, la historia de la humanidad es simplemente la concreción o la manifestación, la corporeización de este espíritu absoluto que se desarrolla como historia. Es decir, todo su complejo sistema va a depender de esta idea de que existe algo que es como, valga la redundancia, como una gran idea, este espíritu absoluto, algo inmaterial, que es lo que va determinando el avance de la historia. Hegel tuvo una importancia central, tiene una importancia central en la historia de la filosofía, y Máximo, digamos, como no es muy común que pase, es un autor que alcanzó muchísima popularidad en vida, es decir, ya en vida se reconocía a Hegel como un genio. Por lo tanto, a la muerte de Hegel, es un poco lo que Marx va a decir en el prólogo, solamente dice, quedaba el cadáver, ¿no? Es decir, bueno, no se había desarrollado, no se había ejercitado el pensamiento o la filosofía, no había desarrollado nuevos caminos, pues entonces lo único que quedaba a la muerte de Hegel en Alemania, y por lo tanto, digamos, considerando la posición central de Alemania como una potencia económica, pero también como una potencia intelectual del mundo del siglo XIX y del siglo XX, lo único que quedaba prácticamente como la filosofía oficial era la filosofía de Hegel. A la muerte de Hegel se desarrollan dos bandos, por llamarlo de alguna manera, como dos grupos que se van a distinguir por cómo cada uno interpreta la filosofía hegeliana. Por un lado, están aquellos que dicen que lo que Hegel sostenía o que leen a Hegel en un sentido de que la historia, que este espíritu absoluto que se desarrolla en la historia, dicen, llega, esto es absolutamente Hegel, dice, llega a la autoconciencia, es decir, llega a la comprensión de sí mismo en Hegel. Eso es algo que un poco estaba en Hegel, es decir, este espíritu absoluto se desarrolla, dice Hegel, en un proceso de autopercibimiento, en un proceso de autoconocimiento. Y llega al autoconocimiento total en el sistema hegeliano. Entonces, algunos dicen, bueno, ya con el sistema hegeliano hemos llegado
al punto máximo del conocimiento, de la autopercepción, del espíritu absoluto de sí mismo, entonces no debería, entonces dice, a lo que deberíamos dedicarnos ahora simplemente es a desarrollar o hacer una exégesis de estas ideas en el plano de lo teórico y en el plano de lo político a sostener la estructura política que es el Estado prusiano en la época en que vivió Hegel, es decir, a sostener la estructura política que mejor refleja esta autopercepción del espíritu absoluto. Es decir, un régimen prusiano, un régimen bastante vertical y autoritario. Entonces, decían, bueno, a lo que debemos dedicarnos a la exégesis del pensamiento de Hegel y a sostener este estado actual de cosas, esta situación actual, porque es el momento culmen de la autopercepción del espíritu absoluto. Entonces, estos obviamente se definían como los conservadores, es decir, decían que había que conservar el estado de cosas tal y cual estaba. Por otro lado, otra vertiente de, de los lectores o de los hegelianos que se van a conocer como los neo-hegelianos o los jóvenes hegelianos o los hegelianos de izquierda, son un grupo de pensadores, todos ellos alemanes, que dicen no, en realidad lo que Hegel va a sostener es que el espíritu absoluto, es decir, que el devenir del espíritu absoluto es imparable y es infinito. Si bien llega a un estado de autopercepción en el sistema hegeliano, tenemos que seguir transformando la sociedad de manera tal de que esa autopercepción se perfeccione constantemente. Entonces dice, bueno, a este régimen, que es el régimen político prusiano, es decir, esto en el plano de lo teórico, digamos, en el plano de lo político, dice, bueno, a este régimen, que es el régimen prusiano, le debe sobrevenir otro régimen que lo mejore, que lo perfeccione, así el espíritu absoluto nuevamente vuelve a desarrollarse. Esto en el marco de algo que sí ustedes ya lo habrán escuchado, eh, en el marco de lo que se conoce como la dialéctica hegeliana, es decir, el desarrollo del espíritu absoluto se da en tres momentos, lo que Hegel denomina una tesis, es decir, un momento histórico, un postulado, a lo que le sobreviene su negación, que sería la antítesis o la antitesis, es decir, la negación de ese momento. Tras lo cual, dice Hegel, llega como un tercer momento, no como una conjunción de ambos, sino como un momento de superación, lo que justamente Hegel llama la superación de la negación, que es el momento de la antítesis, perdón, de la síntesis. Entonces dice Hegel, la historia se desarrolla en tres momentos. Hay un momento de afirmación, un momento de negación y un momento de síntesis. Esta síntesis se va a convertir en una nueva tesis, a lo cual le va a sobrevenir un nuevo momento de negación, a lo cual va a venir un nuevo momento de síntesis y así, digamos, la historia se va a desarrollando. Eso es lo que se va a conocer como la dialéctica hegeliana. Entonces, los hegelianos de derecha o los viejos hegelianos, por decirlo de alguna manera, son aquellos que dicen, no, hemos llegado a la síntesis absoluta que ya no puede convertirse en una nueva tesis, entonces debemos conservar el estado de cosas como está. No hay nada más perfecto que el sistema hegeliano, no hay nada más perfecto que el régimen prusiano. Entonces debemos conservar las cosas tal y cual como están, que es el momento de síntesis del espíritu absoluto. Los jóvenes hegelianos o los hegelianos de izquierda lo que van a decir es no, el Estado prusiano y el sistema hegeliano en sí mismo son sí un momento de síntesis, pero que tiene que convertirse en una nueva tesis a partir de la negación de este Estado para que la historia se siga desarrollando. Marx es o forma parte de estos pensadores que se denominan hegelianos de izquierda, básicamente que están representados por la figura de Feuerbach, Bauer, Stirner,
digamos, son los más conocidos o los que por ahí ustedes pueden llegar a escucharlo. Pero después se va a pelear o va a tener posturas más radicales o posturas más críticas que estos jóvenes hegelianos, y de allí nace esta obra que es la ideología alemana. Si ustedes recuerdan el prólogo que habíamos estudiado, dicen, bueno, se encuentran con Engels y se dan cuenta que no estaban en nada de acuerdo con estos jóvenes hegelianos, que suponían ser una crítica a los hegelianos de derecha, a los conservadores, digamos, dicen, no, en realidad estas personas que se suponen muy críticos, en realidad de críticos no tienen nada, es decir, no ejercen una verdadera crítica, están errando el análisis. Entonces, bueno, vamos a plantar, dicen Marx y Engels, los fundamentos de una verdadera crítica. De allí que si ustedes recorren un poco la bibliografía de Marx, algunos escritos van a llevar el título de Crítica de la Crítica, justamente porque ante estos hegelianos conservadores, ante estos hegelianos de derecha, los que se presentaban, eso está en el prólogo que estamos leyendo, los que se presentaban como los héroes filosóficos, digamos, o de alguna manera los paladines de, de la crítica, eran estos hegelianos de izquierda, es decir, eran los que venían a criticar a estos hegelianos de derecha. Entonces va a aparecer Marx como por otro costado, es decir, no, miren, ustedes, la crítica de ustedes es absolutamente parcializada y por lo tanto infecunda. Entonces, en la parte del prólogo va a decir, bueno, ustedes son los más conservadores de los conservadores, y ahí entra a proponer su propio postulado. Por eso yo les había puesto para iniciar la cita número 1, si la ven. Es una cita que no corresponde a la ideología alemana, sino que es un escrito que se conoce como, en esta edición de Losada que yo tengo, aparece como Ad Feuerbach, que se puede, que lo encuentran traducido como contra Feuerbach o las tesis contra Feuerbach. Eso es bastante, bastante conocido. Si han tenido algún contacto previo con Marx, si conocen algo de esta obra, seguramente conocerán la tesis 11 contra Feuerbach, que es esta que está citada. Es decir, las tesis contra Feuerbach son 11 ideas que plasma Marx, que las denomina tesis o tesis contra Feuerbach, es decir, en los 11 puntos en lo que él está en desacuerdo con Feuerbach. La tesis número 11 es bastante interesante, es central, y a mi criterio resume toda la crítica que él le va a hacer, no solo a Feuerbach, sino a todos los hegelianos de izquierda. Por eso me pareció interesante traerlo a colación, es decir, como me parece que en esta tesis podemos resumir toda esta primera parte de la ideología alemana. Podemos leer la ideología alemana como una especie de exégesis bastante detallada de esta tesis, que sostiene, dice, leo la cita: los filósofos solo han interpretado diferentemente el mundo, se trata de cambiarlo o transformarlo. Hay diferentes traducciones, es decir, lo que sostiene, hay una que es muy común, que dice, los filósofos solamente se han encargado de interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de revolucionarlo, de transformarlo. Es decir, lo que está en el centro de la idea o lo que está en el centro de la crítica es esto que él le va a decir a los jóvenes hegelianos, que está en la cita número 2 que ustedes tienen ahí, que dice, miren, lo que pasa con ustedes es que los cambios que proponen, lo proponen en el plano de las ideas, bajo la premisa. Es decir, la crítica, los hegelianos lo que decían es, miren, disculpen, vuelvo un paso atrás. De hecho, con esto de la crítica, de hecho, la ideología en Marx es un concepto bastante complejo,
porque en realidad este libro, La ideología alemana, está escrito como una crítica al concepto de ideología. Después se termina tomando, y el mismo Marx termina tomando el concepto en otros escritos, pero en Marx, por lo general, cuando va a hablar de ideología, en muchos textos prefiere hablar de una superestructura, en una distinción que él hace de estructura y superestructura. En realidad es un crítico al concepto de ideología. ¿Por qué? Porque lo que sostienen los hegelianos de izquierda, los jóvenes hegelianos a los que él está criticando, es que el desarrollo, es decir, como buenos hegelianos dicen, el desarrollo de la historia depende de la conciencia. Es decir, los hombres van a desarrollar sus vidas en función de las creencias que tienen acerca de esa vida. Entonces, dicen los neo-hegelianos, si queremos transformar la historia, lo que debemos hacer es transformar la conciencia, que es la que origina los hechos de la historia. No sé si esto queda claro. Entonces, ahí está esto primero que sostiene Marx en esta cita número 2. Dice, la tesis de los jóvenes hegelianos es que los seres humanos se han formado ideas falsas acerca de sí mismos o de lo que deberían ser. Entonces, ahí los invito a pasar a la última oración de esta cita, dice, rebelémonos contra esta dominación de los pensamientos. Enseñémosles, perdón, aquí viene la última, enseñémosles a cambiar estas ilusiones por pensamientos que correspondan a la esencia del ser humano y la realidad existente se derrumbará. Entonces lo que ellos dicen es, bueno, el problema que tenemos es que como seres humanos nos hemos formado ideas erradas acerca de lo que somos y acerca de lo que es la realidad. Estas ideas erradas tienen que ver básicamente con las ideas, van a decir los neo-hegelianos, con que toda la idea, toda la manera que tenemos de entender el mundo está atravesado por ciertos dogmas religiosos. Entonces, la religión opera como una tergiversación de la realidad. Entonces, vemos la religión, perdón, vemos el mundo a partir de los preceptos religiosos, lo cual nos está impidiendo ver el mundo tal cual es. Entonces dicen ellos, rebelémonos contra esta idea, es decir, apartemos la religión de nuestra comprensión del mundo y el mundo se presentará a nuestra conciencia tal y cual es. Esta es, digamos, la crítica que ellos le hacen a los hegelianos de derecha y dicen, bueno, miren, ustedes han construido un mundo a partir de ideas falsas, ahora nosotros venimos a combatir esas ideas. ¿De qué manera vamos a combatir esas ideas falsas? Fácil, dicen, restituyendo o generando ideas nuevas, ideas positivas. Entonces, lo que va a decir Marx, esto, dice Marx en la página 24, dice, esto no es más que un combate con las sombras de la realidad. La crítica que le va a hacer Marx y la novedad que va a introducir en el sistema hegeliano es la constatación o la consideración de la realidad empírica, de la realidad fáctica, como lugar donde ir a buscar el origen de las ideas. Me interesa que esta parte quede claro porque es lo central para entender todo el desarrollo y toda la propuesta de Marx, no solo en esta obra, sino en general. Lo que Marx va a decir es, ustedes, hegelianos de derecha o de izquierda, como Hegel lo ha hecho, sostienen que el mundo existente, el mundo empírico, depende de las ideas. Es decir, el concepto de ideología que tenían los hegelianos
es que la realidad era operada a partir de un conjunto de ideas que tenemos los seres humanos. Es decir, la realidad está determinada por el pensamiento. Entonces, cualquier batalla que se deba dar debe de ir a conocer el pensamiento. De allí la idea de ideología, a conocer las ideas que los seres humanos tenemos y combatir esas ideas con otras ideas. Cuando hayamos suplantados las ideas falsas que tenemos acerca de nosotros por ideas correctas, por ideas verdaderas, la realidad se transformará automáticamente. La realidad va a depender del pensamiento. La crítica que le va a decir Marx es, miren, ustedes están combatiendo ideas con ideas, es decir, se están dedicando a combatir frases. De allí esta cita que les nombro en la página 24 cuando él dice, combaten con las sombras de la realidad. La propuesta que va, es decir, la crítica de la crítica, como le va a llamar Marx, es hacer un giro y dejar de ver la realidad como una generación de las ideas, es decir, descortar esa dependencia del plano de lo ideal con el plano de lo real e invertirlo. Y de allí aquella también una cita bastante conocida de Marx, cuando él dice que no son las ideas las que determinan al mundo de lo real, al mundo empírico, sino que es el mundo el que determina a las ideas. La vuelta que hace Marx es total, es de 180 grados. Él va a decir, no, miren, no tenemos que buscar el origen del mundo en las ideas, sino que tenemos que buscar las ideas en el mundo, en las relaciones que establecen los seres humanos en su intento de sobrevivir. Y ahí es donde va a arrancar este libro que nos ocupa ahora. Entonces, él va a decir que, vamos a la cita número 3, el objetivo, dice, el primer tomo de esta publicación tiene el objetivo de desenmascarar a estas ovejas que se creen lobos y a los que se considera como tales, de demostrar que solo valan filosóficamente las ideas de los burgueses alemanes y que las fanfarronadas de estos comentadores filosóficos solo reflejan la miseria de la situación alemana real. Tiene el objetivo de poner en ridículo y quitar crédito al filosófico combate con las sombras de la realidad, que es del gusto soñoliento y aletargado pueblo alemán. Del soñoliento y aletargado sueño alemán. Bien. Hay como mucha bronca al parecer acá en Marx, ¿no? Pero hay como un ataque directo a estos jóvenes hegelianos a los que trata directamente de ridículos. Lo que está diciendo es, a mí me pareció interesante esto, rescatar esta cita porque también refleja el modo de escribir de Marx, ¿no? Es un modo de escribir no muy común, menos en estos tiempos en los que siempre se busca, al parecer, no agredir a nadie, no ofender a nadie, quedar bien un poco con todos, y eso es escondido en algo que muchos lo toman como principio, esto de lo políticamente correcto, ¿no? O sea, como ser muy cuidado en lo que dice, en lo que escribe, y a nadie sin ofender a nadie. A contramano, al contrario, buscan identificar claramente quién es su enemigo y empieza ataques feroces en donde no ahorra frases irónicas en el mejor de los casos o insultos directos como en este caso. Entonces, aquí está esto de lo que venimos hablando, ¿no? Esto de decir, bueno, estas ovejas que se creen lobos, refiriéndose a los hegelianos, bueno, miren, ustedes, jóvenes hegelianos o neo-hegelianos, pretenden ser lobos de estos viejos hegelianos o del sistema hegeliano
tomado por la derecha alemana. Sin embargo, dicen, no hacen más que contribuir, porque no dan el salto a la verdadera crítica, que es a la consideración de las condiciones reales de producción de las ideas. Es decir, se quedan en el mundo de las ideas, entonces solamente dice, reproducen o reflejan las consideraciones de la burguesía alemana, de la burguesía de su momento histórico, y no reconocen que esas ideas tienen un origen en el mundo real, en el mundo sensible. Y es ahí a donde quiero llegar con... Bueno, la cita número 4 es mencionado, dice, se trata ciertamente de un acontecimiento interesante, dice, el proceso de putrefacción del espíritu absoluto, dice, tras apagarse la última chispa de vida, los diversos elementos de esta cabeza cortada entraron en descomposición, hicieron nuevas combinaciones y formaron nuevas sustancias. Esto de las nuevas combinaciones, yo quisiera que nos quedemos ahí, o por lo menos que por lo menos tengamos en cuenta, porque nosotros vamos a ir haciendo una lectura bastante, o lo que a mí me parece una lectura bastante literal del texto de Marx, es decir, ir tratando de seguir la idea general que él anuncia en el prólogo y que después la va a ir desarrollando. Pero obviamente, como cualquier texto, después es posible leerlo en función de muchas lateralidades. Es decir, le pasa a uno cuando habla o uno cuando escribe. Es decir, trata de exponer una idea en un escrito o en un discurso hablado. Pero para construir esa idea se sirve de un montón de otras ideas menores o no menores, pero sí por lo menos laterales. Y muchas veces cuando nos encontramos con algunos autores, nos interesan más aquellas cosas que van diciendo como de paso, esas lateralidades, y no tanto la centralidad. En este caso me parece que es sumamente interesante meternos en esta cita, de la cita número 4, que corresponde ya a la introducción, ya salimos del prólogo, porque de alguna manera está puesto lateralmente una concepción de Marx. Marx en este texto deja entrever muchas veces que él incluso está en contra de la filosofía, es decir, usa como insulto en muchos pasajes del texto que dice, los neo-hegelianos se han quedado en la filosofía, como si la filosofía fuera algo irrelevante, o como si la filosofía fuera algo de por sí carente de potencia crítica real. Lo que cuando uno sigue leyendo, Marx está criticando es justamente esta idea de filosofía que manejaban los neo-hegelianos, a lo que él acusa de simplemente esto es hacer nuevas combinaciones. Es esto que hablábamos hace un rato. Lo que Marx está diciendo es, miren, a la muerte de Hegel, lo único que ustedes se han dedicado a hacer es agarrar el corpus, el sistema filosófico hegeliano, e ir tomando algún aspecto y desarrollando ese aspecto o haciendo nuevas combinaciones con estos elementos que ya tenían. De lo que los está acusando es de no generar un pensamiento nuevo, de quedarse en Hegel. Entonces introduce esta idea de la filosofía como negativa en el sentido en que lo pensaban los hegelianos de izquierda a la filosofía simplemente como una combinación o como una exégesis, como una explicación del sistema hegeliano. Aún, y eso lo va a decir también Marx, aún intentando romper el sistema hegeliano a partir de la propia lógica del sistema. No sé si queda claro decir. Toman un aspecto, una categoría, la idea de espíritu absoluto, la idea de ser, la idea de sustancia
del sistema hegeliano y tratan de desarrollarlo según la lógica misma del sistema para demostrar que Hegel estaba equivocado. Pero lo que dice Marx es, siguen sin salirse de esos postulados, aun cuando pretenden criticar a Hegel o aun cuando pretenden criticar a los viejos hegelianos, lo hacen en los mismos términos que ellos les proponen. No logran romper con el sistema. Entonces, dice Marx, se están repartiendo los cadáveres de esa filosofía. Entonces, aquí como lateralidad lo dejo asentado, inclusive a alguno le puede llegar a interesar trabajarlo para el trabajo final, esta idea de filosofía que va a criticar Marx y que lo va a tratar de cambiar o lo que va a proponer por la idea de un análisis general o un análisis de las generalidades, digamos, como contrapuesto a esta filosofía meramente especulativa o esta filosofía meramente exégeta de la obra hegeliana. Justamente la cita número 5 llega a ese punto. Dice, bueno, la crítica alemana, dice, hasta sus esfuerzos más recientes, no ha abandonado el terreno de la filosofía. Muy lejos de analizar sus supuestos filosóficos generales, todas sus cuestiones se han formado incluso en el terreno de un determinado sistema filosófico, el hegeliano. Entonces, digamos, ahí equipara el concepto de filosofía con el concepto de crítica, pero de esta crítica desvalorizada por los hegelianos, ya que es una crítica que se reduce a ser un comentario, a ser una mistificación de la obra de Hegel, como si fuera lo único que existiese y ante lo cual no se puede generar nuevas categorías, es decir, o generar un nuevo pensamiento que quiebre con ese sistema hegeliano. Es decir, dice Marx, ustedes no han analizado los supuestos filosóficos generales. Va a decir en esa misma página 31, no está la cita acá, pero va a decir, ustedes le dicen, no han analizado los supuestos filosóficos generales. Es decir, lo que está al parecer Marx, por eso digo esto es como interesante para después desarrollarlo, es contraponiendo una idea de filosofía o lo que él va a llamar filosofía, entendida como crítica, dedicada simplemente a la exégesis del sistema hegeliano, esto extrapolado o generalizado sería una idea de filosofía de la cual nosotros vemos esto todo el tiempo, ¿no? Agarrar un autor y ese autor llevarlo para todos lados y no salirse de ese autor, es decir, una filosofía cerrada en ciertas categorías que no cuestiona, dice Marx, los supuestos filosóficos generales, es decir, no hace lo que Foucault diría una genealogía de las propias ideas, en este sentido de decir, no ponemos en cuestión las ideas con las que nos manejamos. Entonces, Marx está introduciendo en este momento su consideración de la filosofía como un análisis de los supuestos. Esto que después Foucault Kant va a nombrar como un análisis, si bien digamos no es lo mismo, quiero que esto se entienda bien, pero Kant va a nombrar como el estudio de los trascendentales o las consideraciones de los trascendentales. Y Foucault va también a introducir esta idea de la filosofía como estudio de las condiciones de posibilidad de los discursos, ¿sí? Me parece que ahí hay una línea que es bastante interesante de ver, en donde situamos dos maneras diferentes de entender la filosofía. Una es entender la filosofía como un conjunto de ideas que nos ayudan a pensar la realidad, es decir, a partir de una serie de conceptos que los hemos aprendido, vamos nombrando a la realidad, entonces estos conceptos nos permiten entender de una determinada manera la realidad.
Y otro es esta filosofía, digamos, en la línea de Marx, Kant y Foucault, de estudio, esto dicho en términos Foucaultianos, Marx obviamente no lo llama así, de estudio de las condiciones de posibilidad del presente. Para Foucault la filosofía es un estudio de las condiciones de posibilidad del presente. Kant va a hablar de el estudio de los trascendentales, es decir, de cómo es posible determinado pensamiento. Y Marx, en este mismo sentido, por lo menos a mí me parece en este mismo sentido, va a hablar del análisis, de la necesidad del análisis de los supuestos filosóficos generales. Es decir, la crítica que le está haciendo a los hegelianos, de izquierda, a los neo-hegelianos, es: ustedes pretenden ser críticos sin analizar el lugar desde donde están pensando, sin analizar las condiciones de posibilidad de ese discurso, las condiciones de posibilidad de este presente histórico, diría Foucault. Dice, estoy en la cita número 7, bueno, la cita número 6 dice: toda la crítica alemana, desde Strauss hasta Stirner, se limita a las críticas de las ideas religiosas, se partía de la religión real y de la propia teología. Lo que es la conciencia religiosa, la idea religiosa, se definía de diferentes maneras en el transcurso interior. Es esto que lo nombré hace un momento y no quisiera volver. Es decir, bueno, el supuesto de que estamos errando en la comprensión del mundo porque tenemos una serie de ideas religiosas que nos están impidiendo ver el mundo. Si bien Marx va a coincidir en algún punto con esta afirmación, inclusive hay una frase muy famosa de Marx que se encuentra en la Sagrada Familia, donde dice: bueno, la religión es el opio de los pueblos, pero en el desarrollo de esta idea de Marx, de la religión como opio de los pueblos y la religión como generadora de ideas, de una visión del mundo, está bien marcada la distinción de la crítica religiosa que hacen los neo-hegelianos y la que hace Marx. Lo que va a decir Marx es: ustedes neo-hegelianos entienden que la religión genera ideas. Cuando abolimos la religión, si llegamos a abolir la religión, vamos a vernos liberados de estas ideas falsas y vamos a ver el mundo tal y cual como es. Se siguen moviendo en el plano de las ideas. El problema con la religión no es que genere ideas, sino que el problema con la religión es cómo estas ideas que generan están al servicio o parten en realidad de una estructura social determinada. El problema no es la religión, sino el problema es el lugar que ocupa la religión dentro de esta superestructura que genera el sistema de producción capitalista. Esto es algo que ha tenido una solución. El problema de Marx con la religión es un problema que ha sido ampliamente estudiado y que en Latinoamérica ha tenido una solución bastante interesante en lo que se ha denominado la teología, la filosofía y la teología de la liberación. Es una corriente filosófica sumamente interesante, digamos, por el momento histórico en el que emerge en la década de los 60, 70, pero por la profundidad. Es decir, si tienen posibilidad de leer alguno de los representantes de la filosofía de la liberación, tienen el pensamiento presenta una complejidad y una comprensión cabal de Marx. Para aquellos que no han tenido, que no han escuchado previamente, la filosofía de la liberación lo que pretende es una unión, o en realidad no pretende una unión, reconoce, o por lo menos eso dicen sus representantes, puntos en común entre los preceptos sociales de la Iglesia o los preceptos sociales que emanan de las enseñanzas de Jesucristo y, y los postulados del marxismo. Es decir, pretende una unión entre el marxismo y el
cristianismo. Y lo fundamentan en obras que son muy, más allá de que uno concuerda o no, digamos, más allá de la posición con respecto a la fe de cada uno, digamos, no son tonterías, digamos, hay muchos elementos de análisis. Era gente que había leído muy bien a Marx. Entonces, a mí esa solución latinoamericana, además, después, por supuesto, la filosofía y la teología de la liberación fueron condenadas por la Iglesia, fueron perseguidas por los diferentes por los diferentes gobiernos militares de Latinoamérica. Sus máximos exponentes fueron desaparecidos, asesinados. Entonces, esta solución que tiene origen en Latinoamérica, de la relación de Marx con la religión, nos abren algunos puntos a considerar cuál es justamente la crítica que le está haciendo Marx a estos hegelianos de derecha, que no es una crítica a la religión en tanto que generadora de ideas, sino que es una crítica al posicionamiento de la religión en la realidad actual. Es decir, justamente reafirma esto que venimos diciendo. El problema no son las ideas, no tenemos que discutir con ideas, con lo que tenemos que discutir, va a ser Marx, es con el modo en que se desarrolla las relaciones de producción. Va a decir, allí vamos con la cita número 7, dice Marx, los más jóvenes de ellos, es decir, estamos hablando de los neo-hegelianos, han encontrado la expresión acertada para su actividad cuando afirman que solo luchan contra frases, solo que olvidan que estas mismas frases no oponen nada más que frases y de ningún modo combaten el mundo existente real cuando solo combaten frases del mundo. Es decir, esta es, si ustedes quieren, esta última oración que se encuentra en la página 34, olvidan que a estas mismas frases no ponen nada más que frases y que de ningún modo combaten el mundo existente real cuando solo combaten las frases del mundo, es otra manera de decir lo que había dicho en la cita número 1 de este glosario, en la famosa tesis 11 contra Feuerbach, que los filósofos solo han interpretado diferentemente el mundo cuando se trata de cambiarlo o transformarlo. La idea que está presente en toda esta crítica a los hegelianos es esa idea que aparece en la tesis 11, que se repite casi con palabras textuales en esta introducción a la ideología alemana. Y aquí viene, si ustedes quieren, el postulado o la inauguración de la teoría marxista o del supuesto filosófico marxista que se denomina materialismo histórico, que es lo que está en la cita número 8. Dice, a ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido preguntar por la relación de la filosofía alemana con la realidad alemana, por la relación de su crítica con su propio entorno material. Aquí quedémonos con la fuerza que tienen estas dos palabras, realidad y entorno material. La idea de realidad y de entorno material. Acá, en esta página 35 de la ideología alemana, gente, se está presentando al mundo por primera vez, si bien el mundo lo conoció 100 años después de que Marx lo dijo, el vuelco que propone el pensamiento marxista, el vuelco que supone la filosofía marxiana con respecto
respecto a 2000 años de filosofía. Lo que Marx va a decir es, a ninguno se les ocurrió preguntar por la relación de la filosofía con la realidad. Por la relación de la crítica, recuerden que la palabra crítica está equiparada a la filosofía, podríamos leer por la relación de la crítica con su entorno material. Este es, si ustedes quieren, el punto en donde Marx produce un quiebre, donde Marx rompe, dicen, no, miren, ustedes se están moviendo en el plano de las ideas, pero ninguno de ustedes piensa cuál es la relación de esas ideas con la realidad. El marxismo, el pensamiento marxiano es eso, es relacionar el pensamiento con la realidad, no en el sentido de que la realidad depende del pensamiento, al contrario, sino para encontrar cómo esta realidad generó este pensamiento. Y aquí es donde hay un punto de unión central con un filósofo contemporáneo, más contemporáneo, si bien ya también falleció, Michel Foucault, más allá de que muchos tratan de resaltar los puntos en que Foucault se aleja de Marx, si bien hay puntos en los que difieren, hay un punto que es central, que tiene que ver con esto que yo les mencionaba recién, del análisis de las condiciones del presente. Todo el trabajo de Foucault es un análisis de las condiciones que hacen posible este presente en que vivimos. Y eso es lo que Marx está presentando al mundo en esta página 35 de la ideología alemana, cuando dicen, miren señores filósofos, todos ustedes se han dedicado todo el tiempo a preguntarse por la relación entre las ideas. Ninguno de ustedes, a ninguno jamás se le ocurrió preguntarse por la relación existente entre la realidad y esa idea. ¿Por qué este pueblo, por qué esta persona, este individuo que vive en estas condiciones de producción, en este sistema determinado, tiene esta idea? De allí que la idea de filosofía que va a sostener o que va a defender Marx es justamente la del análisis de las condiciones de producción. ¿Por qué? Porque él va a sostener que en esas condiciones de producción va a encontrar la explicación de cómo la gente ve y entiende el mundo. Por eso Marx se corre del planteo de la ideología o del concepto ideología como explicación de lo real y va a elegir otro concepto que es el concepto de superestructura. En este concepto de superestructura, lo que va a quedar, si las superestructuras son el conjunto de instituciones que van a ser creadas a partir de un determinado sistema de producción y que van a sostener de alguna manera las conductas necesarias o que van a generar las conductas necesarias para la reproducción de ese sistema. Y ahí hay un marxista que va a desarrollar esta idea de superestructura que nos va a servir mucho, que es Althusser. ¿Sí? Althusser va a decir, bueno, la superestructura se sostiene a través de dos mecanismos, un aparato ideológico y un aparato represivo. Ahí está el corrimiento, cuando Marx no acepta, si bien después lo va a usar y después el marxismo va a trastocar esta idea de superestructura y va a dedicarse al estudio de la ideología. En el origen Marx es un gran crítico del concepto de ideología y prefiere el concepto de superestructura como análisis de las condiciones de producción y de sostenimiento y de reproducción de esas ideas. La segunda parte de esta cita dice, los supuestos con que empezamos no son arbitrarios, no son dogmas, son supuestos reales, de los cuales solo se puede abstraer en la imaginación. Los individuos, digamos, Marx va a decir, bueno, vamos a hacer entonces una filosofía que parta de la realidad, que parta del entorno material. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer supuesto? ¿Qué es lo que tenemos que ir a ver? Si no vamos a ver las ideas, si la filosofía va a dejar de dedicarse
a las ideas y va a empezar a pensar la realidad misma. ¿Qué es lo que la filosofía tiene que ver, digamos? ¿A dónde va a ir a pensar si ya no va a pensar en ideas? Y dice Marx, un supuesto que no es arbitrario, no es un dogma, no lo inventamos a partir de un pensador determinado. Vamos a ver la realidad. Bueno, perfecto. ¿Qué nos encontramos en la realidad? Va a decir Marx, en la realidad nos encontramos con individuos reales. ¿Qué hay en la realidad? Y en la realidad hay personas. Hay individuos reales, dice, su acción y las condiciones en que desarrolla esa acción. Marx va a encontrar aquí un punto que después la filosofía lo va a desarrollar, sobre todo la filosofía actual. Marx es uno de los primeros que va a hablar de el cuerpo como origen de la observación filosófica. Lo que tenemos que ver, va a decir Marx, son los cuerpos que encontramos en el mundo. Cuando vamos al mundo, ¿qué encontramos? Va a decir Marx, encontramos cuerpos, encontramos individuos, encontramos seres humanos que realizan acciones. Eso es lo primero, es decir, fíjense cómo todo el movimiento del pensamiento de Marx en este momento es una salida, es un hacia afuera, es un análisis de las condiciones de vida como punto original del quehacer filosófico. ¿Por qué? Porque a lo que Marx está esquivando, lo que Marx está esquivando constantemente, es esta idea de decir, bueno, ¿qué encontramos en el mundo? Individuos. Bueno, ¿qué tipo de individuos? ¿Qué tipo de seres? Seres que piensan. Bueno, vamos a ver qué piensan. No, dice Marx. ¿Por qué? Porque no vemos el pensamiento. Marx va a decir que la filosofía tiene que partir de datos empíricos. Y esto es algo que todavía hoy, digamos, como es normal en la filosofía, digamos, recorre diversidad de pensamientos y de modos de entender la filosofía, es una batalla que los marxianos, digamos, la están perdiendo. Es decir, hoy por hoy todavía te rechazan una tesis o te rechazan una propuesta de tesis diciéndote que trabaja con datos empíricos y que la filosofía es teórica y por lo tanto conceptual, que no trabaja con datos empíricos. Es decir, la academia sigue en esto que Marx criticó hace 200 años. Dice, no, miren, la filosofía tiene que partir de datos empíricos. ¿Cuál es el dato cero, el punto cero, el que nosotros encontramos cuando vamos a ver la realidad? Vemos cuerpos. ¿Y qué hace, digamos, qué son esos cuerpos? Son cuerpos que realizan acciones. Fíjense cómo todo lo que Marx está viendo son datos empíricos, no presupone nada. Entonces, ¿qué hay? Cuerpos. Cuerpos que realizan acciones. Bien, cualquier tipo de acciones, no, dice Marx. Acciones en una determinada condición. No realizan cualquier cosa, no hacen cualquier cosa. Hacen lo que determinado sistema, determinada situación de cosas les permiten o los inducen a hacer. Entonces va a decir Marx, eso es lo que tenemos que ir a ver. ¿Cuáles son las características de ese sistema que está generando modos de hacer? ¿Por qué? Va a decir Marx. Por lo que está en nuestra novena y última cita del día de hoy. Dice, tal como los individuos exteriorizan su vida, así son ellos. Es decir, lo que los individuos hacen es lo que determinan lo que son. Dice, lo que son coincide por consiguiente con su producción, no solo con lo que producen, sino también con cómo producen. Lo que los individuos son depende, por lo tanto, de las condiciones materiales de su producción. Si ustedes quieren guardar esta novena cita, esta novena cita, sí,
les va a servir en cualquier trabajo que hagan sobre cuál es el presupuesto fundamental del pensamiento de Marx. Está acá en la página 37 de la ideología alemana. ¿Por qué Marx dice que hay que estudiar, que la filosofía se tiene que dedicar a estudiar los modos de producción, no solo qué producen, sino cómo producen? Por esto? Porque lo que él dice es, cuando vamos a la realidad vemos cuerpos que hacen cosas, pero ese hacer no depende de la voluntad individual del sujeto, sino que ese hacer obedece a una serie de condiciones. Nosotros, no sé cuántos estamos ahora en esto, estamos 15, es decir, nosotros 15 en esta videoconferencia, de ninguna manera hemos elegido estar aquí. Estamos aquí porque se ha decretado una determinada situación, estamos aquí porque hay un medio como es Internet, que ha sido producida por un sistema que posibilita que estemos así. Es decir, dice Marx, nuestras acciones no obedecen a una libre voluntad. Lo que hacemos es en función de determinadas exigencias o de determinadas condiciones que nos impone una situación determinada. Hablemoslo en términos de condiciones. Después vamos a hablar de las determinaciones. Marx lo va a desarrollar mejor. Pero ahora pensemos en que los seres humanos nos levantamos. ¿Cómo decidimos a qué hora nos levantamos? Sí, nos levantamos de acuerdo a qué horario tenemos clases, a si trabajamos o no trabajamos, a si tenemos que hacer algún quehacer o no. Es decir, no decidimos en función de un determinado gusto. Decidimos en función de las actividades que tenemos que hacer. Si salimos o no salimos de nuestra casa, no depende de si queremos o no queremos salir. Depende de si realizamos una actividad que esté considerada como esencial y podemos salir. Es decir, hay una condición que determina las acciones que realizamos. Y Marx va a dar, y este es el vuelco de Marx en esta cita 9, donde dice, tal como los individuos exteriorizan su vida, así son ellos. Aquí Marx está rompiendo, y sobre esto también podemos volver más adelante, una idea que después Foucault también va a criticar, cuando va a decir, eso de una cierta individualidad, de una cierta interioridad que no tiene relación con el exterior, no tiene sentido pensarlo, dice Marx. Lo que hacemos con nuestra vida, eso somos. No es la conciencia la que determina la realidad, va a decir Marx en esta cita que hoy ya traje a colación, sino que es la realidad la que determina la conciencia. Es de acuerdo a cómo nos comportamos día a día el pensamiento que vayamos a tener. Entonces no tiene sentido, dice Marx, que nos quedemos estudiando pensamientos. Lo que tenemos que ir a estudiar es la realidad que está generando esos pensamientos, el sistema de producción, y aquí viene la otra parte de la cita, es decir, lo que son, dice, coincide por consiguiente con su producción, no solo con lo que producen, sino con cómo producen. Entonces, dice, lo que los individuos son depende de las condiciones materiales de su producción. Es decir, depende de qué es lo que el sistema requiere que ellos hagan. Esta es, gentes, y hemos llegado casi justo con la hora, esta primera parte, esta es como la introducción y la primera parte de la ideología alemana. En este momento voy a cortar la grabación, pero por favor no se desconecten, después voy a hacer algunas consideraciones, pero no quiero tampoco que la clase se extienda tanto, así después no hay inconvenientes para escucharlo. Aguarden un segundo. Bien, voy a parar la grabación.